El carácter democrático de un ordenamiento implica que la intervención de los individuos en el ejercicio del poder no se reduce a una función legitimadora de las limitaciones impuestas por el legislador a la libertad de las personas, sino que se dirige a garantizar la participación de los destinatarios de las normas en su proceso de elaboración. A este derecho de participación, precisamente, se refiere el legislador constitucional en el artículo 23, al proclamar que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes mediante elecciones periódicas por sufragio universal. Este artículo 23 conecta con lo proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución, cuando dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, proclamación que se refuerza a su vez en el artículo 1.2 que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Tampoco podemos omitir el artículo 9.2, que encomienda a los poderes públicos fomentar, entre otras, la participación política. A través de ellas, el ciudadano contribuye a la formación democrática de la voluntad estatal, y esta se produce directamente mediante la elección de sus representantes. La representación política se instituye así como verdadero eje en torno al cual se legitima el funcionamiento de las principales instituciones en cada esfera territorial: Cortes Generales, Parlamentos autonómicos, municipios y diputaciones provinciales. Y dado que precisamente por elecciones generales entendemos aquellas que se convocan para elegir a los miembros de las Cortes Generales que forman el Congreso de los Diputados y el Senado, es preciso detenerse en los dos artículos que lo regulan, el 68 y el 69. Se trata de dos preceptos de la máxima importancia por cuanto vienen a configurar, al menos en los aspectos claves, las dos cámaras legislativas que componen las Cortes Generales. Dada su naturaleza, el análisis y estudio deben efectuarse de manera paralela. Asimismo, y por el tenor abierto y flexible de ambos, se hace indispensable acudir a la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio de Régimen Electoral General, en adelante LOREG, para conocer en detalle de qué modo ha quedado plasmado aquello que la Constitución solo inicia en términos de principio. Es el caso del artículo 68.1, que regula la composición del Congreso de los Diputados, donde el constituyente se limita a fijar un margen por encima de los 300 y por debajo de los 400. La determinación del total de los miembros de una Cámara es un dato político y jurídico de gran relevancia, ya que condiciona, entre otros aspectos, la obtención de la mayoría absoluta. Será la LOREG la que zanje definitivamente la cuestión al disponer que el Congreso está formado por 350 diputados. No sucede lo mismo con el Senado, en cuyo caso el legislador no vio la necesidad de acudir a la LOREG y cifró en 4 los senadores para elegir cada provincia con independencia de su población, a los que añadía 2 en Ceuta y Melilla, 3 en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 por cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, así como un senador a designar por cada comunidad autónoma, toda una innovación, y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. En total, 208 senadores. En lo que sí coinciden ambas cámaras es en el hecho de que su elección se producirá por un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, siendo dicho sufragio un derecho exclusivo de aquellos españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, ya residan en España, ya lo hagan en el extranjero. El desarrollo normativo fundamental de las condiciones de voto también ocupa mucho contenido en la LOREG. Son numerosos los preceptos que apuntan en esta dirección, ya sean aquellos que regulan específicamente el procedimiento de votación, el tratamiento del censo electoral, el escrutinio, el voto por correspondencia, garantizando todos ellos la existencia de un procedimiento democrático, libre y plural. Tanto para el Congreso como para el Senado se fija como circunscripción electoral la provincia. Dado el contexto de 1978, en el que las comunidades autónomas eran poco menos que embriones políticos, no existía referencia jurídico-política más sólida que la provincia para ser considerada como circunscripción. También en este punto, la Constitución defiere a la ley electoral el reparto de escaños entre las circunscripciones provinciales, pero lo hace fijando criterios. En el caso del Congreso, cada circunscripción deberá tener una representación mínima inicial y los demás escaños se distribuirán en proporción a la población. Es la LOREG la que, sin embargo, cifra en 2 diputados esta representación mínima inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. Habida cuenta que las variaciones en el censo de la población podrán afectar al número de diputados por circunscripción, no es de extraño que el decreto de convocatoria deba especificar el número de diputados a elegir en cada circunscripción.
El constituyente dispone que la elección al Congreso de los Diputados se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. ¿Significa esto que el legislador pretendía una proporcional pura? En absoluto. Como en tantas otras ocasiones, la LOREG vino a confirmar lo ya regulado en su predecesor, el Real Decreto Ley de 15 de marzo de 1977, consagrando el llamado sistema DONT, el cual, como el propio Tribunal Constitucional no ha dudado en reconocer, aporta ventaja relativa para las listas más votadas. También en términos afirmativos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las denominadas barreras electorales legales, que la LOREG exige al menos el 3% de votos emitidos en la circunscripción para la obtención del escaño. Es en este punto precisamente en donde más llamativa se hace la diferencia entre ambas cámaras. En oposición al sistema de listas cerradas y bloqueadas que implica la fórmula DONT, la LOREG dispone para la Cámara Alta de un sistema plurinominal, mayoritario, de voto restringido y listas abiertas. En cuanto a la convocatoria de elecciones generales, ya sea para el Congreso de los Diputados, ya para el Senado o para ambas conjuntamente, se realiza mediante el Real Decreto con el refrendo del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros. Se da en dos circunstancias: bien por terminación del mandato de las cámaras 4 años después de su elección, bien por disolución anticipada de estas cámaras. Hay que decir que hasta ahora ambos periodos han coincidido siempre, habiéndose producido elecciones simultáneas para ambas cámaras, pero ello no es inexcusable. En cuanto al Real Decreto de convocatoria electoral, ¿cuál ha de ser su contenido? Ha de incluir necesariamente la fecha de entrada en vigor, que es el mismo día de su publicación en el BOE. La fecha de celebración de las elecciones, que será 54 días naturales después de su publicación. El número de parlamentarios que se eligen en cada circunscripción. La fecha de inicio y conclusión de la campaña electoral, que dura 15 días. Y por último, el día y la hora en que deben reunirse las cámaras para celebrar su sesión constitutiva tras las elecciones, en la que diputados y senadores toman posesión de su escaño y se elige el presidente, así como los miembros de mesa de ambas cámaras. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.